Saludos amigos. En sus receptores, su programa de los martes a esta hora, Consulta Participativa. El programa que como siempre tratamos de llevar a ustedes con contenido de interés social, de interés general y con la intención de que este espacio se convierta en un aliado más de todos los hogares dominicanos. Robinson, ¿cómo está todo? Excelente, un día donde la temperatura se puso un poquito más fresca, ¿verdad? En el transcurso de la tarde. Sí, en la tarde, sí. Porque han habido unos cuantos días bastante calurosos. Robinson, hoy es martes 13. No, realmente tú sabes, hoy es martes 13. Cabras dominicanas no, del mundo, realmente. Sí, no, pero martes 13, acuérdate que tiene una connotación el martes y 13 en muchísimos tipos de creencias espíritas y de tradiciones y supersticiones. Y el martes 13, coincidencialmente, hoy, Consulta Participativa, es un programa de buena suerte, viene con una vibra de buena suerte, o sea que no es verdad que el martes 13 es un día de malos augurios. Mira, sin lugar a duda el país se aboca a tener informaciones bastante, en cierto modo, atípicas. Sigue y continúa el asunto mismo del crédito de la institucionalidad en el caso de la justicia, con el caso de la jueza. Continúa el caso de la niña Carla Maciel, que aún de acuerdo a las declaraciones emitidas en el día de ayer por el acusado, el imputado, parece que le tira otra tela de inquietudes y de desazón al caso de manera particular. Sí, tenemos un comentario extenso preparado para ustedes sobre este caso que hemos venido hablando, consulta participativa, desde que este caso salió a la luz pública, sí, Robinson. Hemos venido tratándolo porque sabemos que es un tema muy sensible. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, entonces retornamos con los comentarios y vamos a llevarle a ustedes pormenores y pensamientos acerca de esta realidad de la República Dominicana. Pausamos. Bien amigos, estamos en nuestra sesión de comentarios y como decía anteriormente Robinson, consulta participativa, desde que el caso de la niña Clara Maciel salió a la palestra pública, hemos estado compungidos porque somos padres, somos abuelos, somos tíos de mujeres, de niñas, y el caso ha tomado, si así se quiere, un nuevo giro. Ayer, este señor, el imputado, Darwin, daba unas declaraciones a un periodista, donde este tipo se explaya a decir cosas tan fuertes y profundas y con un conocimiento que es extraño. Este señor comienza a decir, primero comienza diciendo que el corazón no se pudre, que los riñones no se pudren, que el hígado no se pudre. ¿Qué preparación tiene este señor para decir que esos órganos son de plástico? Porque solo que fueren de plástico, estos órganos, pues no se pudrieran. Pero más aún, él dice que a él le pagaron $3,600, Robinson. Exacto. Para enterrar... hay una parte importante, en la declaración le dice que son 100,000 pesos y lo llevan a dólares. No sé de quién fue la intención. No sé si es un error, pero el asunto es que él dice que su participación fue enterrar el cadáver de la niña y que por eso recibió $3,600. Pero más tarde, en una entrevista con el periodista, él dice que él raptó a la niña. La señora Lilian, que menciona por su nombre, la montó en su jipeta y se la llevó. Y que a los 3 días, dice él, a SIN, lo llamaron para entregarle el cadáver de la niña para que la enterraran. Y que por esto él habría cobrado
3.600 pesos, y que un pana de él fue a donde Lilian, la hija del doctor Hipólito Santana, a buscar 100.000 pesos. Que lo diga ella, él dice en la televisión, que lo diga. Que yo mandé doctor de Lilian, ella sabe. Aquí se están tapando, dice él, sigue diciendo el imputado, personas que deberían estar presas y que no lo están. Entonces, yo me pregunto, primero, él dice, no sé qué conocimiento y preparación tenga para decir que los órganos no se pudren. Segundo, ¿cómo estaba el cadáver? El cadáver estaba abierto en J. Oye la precisión, el cadáver estaba abierto así en J. Pero más grave aún, este señor dice que ¿quién dice que para hacer un trasplante de órganos se necesitan 100 médicos? Que no, que eso con 3 expertos, usa la palabra experto, con 3 expertos se hace un trasplante de órganos. Lo que tiene que necesariamente poner a pensar a la sociedad dominicana, primero que el tipo ha presenciado o ha participado en algún tipo de trasplante, diciendo uno, ¿no? Y que además la información que él da por su nivel de escolaridad son informaciones muy extraídas. Claro, el tipo está hablando con conocimiento. Con 3 expertos eso se hace. El cadáver está abierto en J. ¿Y quién dijo que se necesita? No, entonces, señores, esto tiene que llamar la atención porque los medios y la sociedad está boquiabierta con la precisión y el conocimiento con que este señor imputado está dando declaraciones y menciona a la fiscal. Y hace mención del coronel que está haciendo la investigación. De la provincia de Santo Domingo. Como yo se lo dije a ella. Cuando yo la llevé a donde estaba el cadáver, yo le dije a ella lo que había. Entonces, no entiendo cómo es que ya se había dicho que no, declaraciones de la misma justicia, ¿no? El mismo Ministerio Público, que se había comprobado que no había ausencia de órganos y que era imposible. Consulta participativa, recordarán ustedes, amigos televidentes, invitó la semana pasada a la gente que podía y que puede hablar de eso, la gente del Instituto Nacional de Trasplante, la gente de Secanó, precisamente en la persona del doctor Bengoa, un experto trasplantista, y le dijo a ustedes, amigos televidentes, aquí en su programa Consulta Participativa, que era imposible hacer eso, a no ser que se hiciera en un centro inclusive especializado para trasplante. Entonces, Robinson, como que no entiendo, porque realmente este tipo está diciendo cosas que se pueden llamar de puntuales. No, claro. Se pueden tirar de puntuales. Yo creo que lo más importante en este aspecto es que, primero, el individuo no tiene ningún tipo de credibilidad porque es ya un delincuente, inclusive con 3 fichas ya en la justicia, y esta sería su 4ª en primera instancia. Segundo, da informaciones muy precisas, como tú decías anteriormente. O sea, para su nivel de escolaridad, él tiene informaciones muy específicas, que creo que el Ministerio Público no debe dejar pasar por alto. Estoy poniendo la cosa en perspectiva, ¿eh? Y tercero, me llama mucho la atención que el Ministerio Público diera el caso prácticamente cerrado y que este individuo saliera con esta información. Y yo me pregunto entonces en ese aspecto, Hopperman, el Ministerio Público, antes de dar el caso prácticamente cerrado, no tenía estas informaciones que él está dando, porque él señala personas, inclusive cita al coronel que está haciendo las investigaciones, y un grupo de 3 personas que él dice que están libres y están dentro del caso de manera particular. Pero entonces, Robinson, la confusión de esto es que este individuo da unas declaraciones como si él hubiese conversado de tú a tú con el Ministerio Público, los investigadores, primero, y segundo, se contradice en cuanto al conocimiento que quiere mostrar que tiene, al decir que los órganos no se pudren. O sea, eso no se pudre, como el corazón no se pudre, ni el riñón, ni el hígado se pudre. Que esos 3 órganos, que son los órganos trasplantables, tal vez más buscados, eso no se pudre. Como que se quiso ocultar o se quiere ocultar de parte de la autoridad el hecho de que los órganos no estaban a realizar la necropsia. Yo no sé hasta dónde los medios de este país y la sociedad dominicana puede darle credibilidad. Sin dejar de quitársela al mismo tiempo. Pero credibilidad y darle primacía a un imputado que por demás no estaba preso por el caso de Carla Maciel, sino que estaba preso por intento de rapto e intento de violación de 2 niñas. Entonces, no sé hasta dónde podamos o debamos
darle credibilidad. Yo invito a la ciudadanía, lo invito a usted, amigo televidente, a que se lean el editorial del periódico Listín Diario de hoy. Es un editorial que no tiene desperdicio y donde se hacen señalamientos, donde este Darwin Trinidad Infante es presentado en su dimensión. Ahora bien, la justicia tiene la última palabra. Y debe ser investigado. Fíjate que él da algunos detalles muy peculiares, inclusive él cita que hay uno de los colegas de él en este ejercicio, pues no se puede decir de otra manera, que resultó muerto por la policía en el proceso de un secuestro de un niño en San Pedro. Eso fue un caso muy reciente inclusive, y él cita al individuo de manera particular, que era parte de la pandilla que hacía este tipo de actividad. Esto también llama muy poderosamente la atención y yo creo que es donde deja la estela de si le creo o no le creo, por las informaciones que él saca, por las greñas de manera particular para traerla a este telón y que le deja ese mal sabor al Ministerio Público, fruto de que ya prácticamente habían dado el caso cerrado. Pero hay algo muy importante en ese mismo tenor, Hopperman, también. Recuerda que en las cárceles nuestras hay un cierto código de conductas para tratar a los individuos que llegan por X o tal delito. Si este individuo llegara a una de las cárceles de nosotros por un delito de secuestro, violación o el mismo hecho de asesinar a esta niña, el trato con él va a ser muy expedito. Y como lo van a tratar en este caso particular los presos. Es muy probable, uno de los temas que hablábamos anoche, un grupo de amigos, es que él esté montando este escenario para él recibir en cierto modo un tratamiento distinto dentro del penal, porque no es lo mismo que él diga ahora que le entregaron el cadáver y él procedió solamente a enterrarlo, a que digan que él la mató o que hubo una violación per se del cadáver de la niña. El tratamiento en este aspecto es probable, digo yo, es mi tesis particular, que él estuviera montando estos escenarios para él recibir un tratamiento distinto dentro de la prisión. Sí, porque tú sabes que el delincuente acostumbra a eso. Ese fue igual que el señor que mató, asesinó a las 4 damas, que después dice que teme por su vida en la cárcel, que él quiere entonces protección de dignatario. Él sabe lo que le corre peligro en la cárcel. Pero hay otro punto que no hemos señalado con respecto a lo de este Darwin. Es el asunto que él dice que con la niña se estaba haciendo y se hizo un experimento rarísimo. Sí. ¿Qué calidad, qué capacidad tiene este señor para que cualquier tipo de procedimiento médico-quirúrgico, él pueda encasillarlo dentro de lo que se llama rarísimo? ¿Qué es rarísimo? ¿Qué quiere decir este señor con que era un experimento rarísimo? Como bien se pregunta el editorial del periódico Listín Diario de hoy, ¿cuál es la pieza que falta? En el rompecabezas. ¿Cuál es la pieza que falta? Porque indudablemente que si este individuo sigue teniendo acceso a la prensa y sigue dando declaraciones que a mi juicio y pensándola fríamente tienden, como tú dices, Robinson, a confundir la autoridad y la investigación, él está haciendo un proceso de constituirse prácticamente un héroe. Está en los medios de prensa, sus declaraciones son tomadas, buscadas con vehemencia, el tipo luce como un preso con sus relojes, sus cadenas, sus asuntos. Un preso de confianza. El tipo luce nítido. Entonces, señores, ¿cuál es la pieza que falta? Creo que las autoridades están en la obligación de tranquilizar esta sociedad. Eso es sumamente importante. Mira, tienen que tranquilizar la sociedad. Tienen que decirle a la sociedad cuál es, qué se ha determinado y proceder de manera clara al sometimiento a la justicia de él o de los responsables de este horrendo crimen. Mira, yo decía en principio que con el nombramiento del nuevo procurador iba a ser con él, este caso de manera particular, su prueba de fuego, sin lugar a dudas, realmente, y así lo es. Y creo que él, que ha sido muy taciturno con darle información a la prensa sobre casos muy sonoros en la República Dominicana y que recientemente se destapa en una rueda de prensa de que el caso estaba prácticamente cerrado, con esta situación de esta declaración de este individuo, él tiene que volver a repensar qué es lo que ha pasado y darle la cara nuevamente al país, sobre todo, pero no una nota de prensa con periodistas seleccionados, como sucede siempre, sino una rueda de prensa con todos los medios y que la población reciba de su voz qué es lo que pasó con este caso de manera particular. Y no es que está cerrado, como se quiso plantear, porque con estas declaraciones de este joven, del imputado,
realmente quedan dudas en la población aún y sobre todo en los padres dominicanos. Y hay muchas cosas por investigar por lo que se ve. Hay una sombra muy oscura que está en torno a este caso y creo que el procurador es la persona llamada a darle respuesta a este tema y que la población entre en un estado de tranquilidad y que él empiece ya a dar informaciones y que deje de estar manejando las cosas detrás del escritorio, realmente. Sí, esa es una realidad y vuelvo y repito, es que la sociedad necesita sosiego, necesita tranquilidad y justo en un momento en que se inicia el nuevo periodo del presidente Danilo Medina y donde podemos ver que, comenzando por los médicos, se aprestan y se han logrado acuerdos para resolver el impasse con los médicos, satisfacerles la demanda en la medida de lo posible. Y vemos a un nuevo ministro de Educación, Andrés Navarro, haciendo reuniones con todos los organismos que tienen que ver y que son dependientes de la Secretaría de Educación. Sí, se ve muy positivo. A fin de hacer parte de lo que se debía hacer. Es calidad en la educación. Hay una serie de organismos que como INAVIE, INAVIMA, el Instituto de Educación Física, el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia, INAPI, el Seguro Médico de los Maestros, SEMA, y yo le añado el Instituto de Formación Superior Salomé Ureña de Enrique. El ministro Andrés Navarro ha tenido secciones de trabajo porque se está reclamando hoy el asunto de la calidad en la educación. Pero había que comenzar por algo había que comenzar. Que se hicieron las aulas, se construyeron las aulas. Ahí están las aulas. Yo veía esta mañana revista 110, el doctor Jacín, y vuelvo, insisto, es que depende cómo tú ves el vaso. Si tú lo ves medio lleno o medio vacío. La comida, la están extendida. La aprobó el ministro de la comida, dijo que estaba muy buena. Se sentó a comer el ministro. La tanda extendida, la facilidad para los padres, el asunto del ahorro económico. Que no va a entregar los libros y los útiles. Pero para los Ciboga y para los Tiene 15 días de iniciado el año escolar. Nosotros pretendemos, somos así, pretendemos que las cosas nos las entreguen, como decía en el programa pasado, desde la varilla inicial hasta la pintura final. Señores, son procesos. Países como Costa Rica, que tiene el sistema de tanda extendida y que tiene un sistema educativo donde los niños, aún en vacaciones, van y tienen su almuerzo en sus escuelas. Eso fue un proceso de años. Hay una curva de aprendizaje muy amplia realmente en eso. El especializar, el formar docentes, no es un trabajo de ahora para ahorita. Es un trabajo que hay que saber de dónde vienen los docentes. El trabajo que están haciendo las universidades para formar docentes que sean idóneos. Entonces creo que este ministro joven, dinámico, un organizador, porque lo demostró en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un organizador. Que aún se pregunta a la población por qué lo quitaron realmente. Bueno, eso es asunto de que el presidente usa y designa en función de las necesidades que tengan sus planes de gobierno. Entonces, este organizador está sentando precedente justamente de eso, de organizar y de reunir y compactar todo el que depende de la Secretaría del Ministerio de Educación y que tiene que ver con la educación pública. Yo lo felicito de manera vehemente porque esos son los pasos positivos que necesita esta sociedad de los funcionarios públicos. Y no quisiera compararlo con otros funcionarios, pero tengo que mencionar a la hormiga atómica, al ministro Gonzalo Castillo, que por más que le quieran restar, es un ministro trabajador. Ahí están, vi en la prensa que están a punto de entregar los trabajos del malecón, de la autopista 30 por ahí de mayo, hoy, realmente y esa es mi ruta obligada todos los días. Tengo, porque vivo atrás de Casa de España, y tengo que recorrer esa ruta, señores, y eso con poca cosa, con muchos pocos, como yo digo, ha transformado el flujo vial
en ese tramo de el kilómetro 11 hasta la Abraham Lincoln, no, un poco más, un poco después de la Y le Abraham pusieron Lincoln. una viga de contención a la curva Exactamente, peligrosa. o sea, que realmente estos son ministros que están haciendo Pero su mira, labor. sin que tú abandones el caso de Navarro de manera particular, y lo digo, o sea, Navarro en sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores hizo un excelente trabajo y marcó la diferencia histórica que había en ese ministerio. Lo mismo parece que quiere hacer en el caso de la educación, por los primeros pasos que ha emprendido. Pero si él realmente quiere, en cierto modo, ganarse mi aprecio y mi confianza en su gestión, que no dudo que haga un buen trabajo, yo le voy a pedir solamente 3 cosas. Una, que el deporte vuelva a jugar su papel importante en la educación de nuestros niños en las escuelas, que se ha abandonado en las escuelas de manera particular. 2, que los aspectos patrióticos del canto al himno y todo eso que recuerdo que se hacía en mi infancia, vuelva a tomar su importancia dentro de la educación de nuestros niños también en las escuelas públicas. Y 3, que las materias que se impartían antes de moral y cívica, que desde mi punto de vista y mi experiencia fueron materias muy importantes para la formación de criterios de esos niños, de manera particular, que son valores que hoy se han perdido históricamente. Entonces, en esos 3 aspectos yo le voy a pedir al ministro de manera personal que él también, dentro de sus nuevas gestiones que va a implementar en la educación, sean fortalecidos en la educación de nosotros. Sí, justamente como te digo, en la reunión que él tuvo con estos organismos está la Dirección Nacional de Educación Física. Sí, eso lo vi, la parte del deporte. Lo que me preocupa es la parte de moral y cívica, porque hoy tú te encuentras con un niño realmente que no respeta a sus mayores, no conoce los símbolos patrios. O sea, hay ciertos procesos que se han ido perdiendo a través del tiempo, que eso también corroe la sociedad del futuro y nos deja a nosotros pensar qué es lo que vamos a tener como sociedad mañana. Y desde ahí que depende de esos primeros inicios. Sí, no, cierto. Y bueno, podríamos señalar, amigos televidentes, otros ministros, otros ministerios que están trabajando. Hay ministerios que ciertamente existen, pero que no son tan sensibles en sus funciones, no son tan sensibles para la sociedad. Pero están ahí, existen, y ojalá que todos los ministerios comiencen pues a hacer estos funcionarios los trabajos y los esfuerzos para lo cual fueron designados. O sea, hay que tratar de que hagamos todos y de que todos pongamos también nuestro granito de arena como sociedad en conjunto para que podamos dar los pasos adelante que necesitamos para nuestro desarrollo y buen vivir en la República Dominicana. Vamos a una pausa y retornamos en un momentito. Bien, amigos, continuamos con su programa Consulta Participativa. Señores, Peter Antonio de la Rosa, Omega. Mejor conocido como Omega. Mejor conocido como Omega. Fue condenado hoy a 5 años de prisión, 4 de ellos, tengo entendido, suspendidas, y lo que cumpliría serían 8 meses de prisión. Domiciliaria, ¿eh? No, o sea, que es una broma inclusive. No, no es domiciliaria. Según tengo entendido, lo que él tiene en su pensión son 4 años de la sentencia y que cumpliría 8 meses en prisión. Pero no se trata, este comentario de que Omega, Peter de la Rosa, cumpla prisión domiciliaria o que tenga que cumplir 5 años. De lo que se trata es del mensaje positivo que envía la justicia cuando a figuras de la farándula y de otros estamentos de la sociedad que se perciben, se creen intocables, son llevados a los tribunales y la justicia hace lo que tiene que hacer, impartir justicia. Este señor, en más de una oportunidad, había sido denunciado por maltrato físico a una mujer, a una dama. Y
había logrado salir. En una oportunidad salió con alardes de su condición de artista y de líder de la sociedad, y todo quedó ahí. Pero en esta oportunidad, la justicia se ha encargado de darle un escarmiento. Y ya era hora, vuelvo y repito, no se trata de que se desee de una manera morbosa que este señor ni dañe su carrera, ni pierda su carrera y vaya a la cárcel. De lo que se trata es de que no se puede abusar de la mujer dominicana, de que usted no puede violar la ley dominicana, agredir, golpear, maltratar a una dama y quedarse caminando por las calles impune. Esta sociedad está cansada de ver casos de individuos que son denunciados por sus parejas, Robinson, y le entregan a ella misma la orden de alejamiento en un país tan pequeño absurdo, y donde la orden de alejamiento resulta ser algo absurdo, porque esta señora tendría que buscar el acercamiento con su verdugo para entregarle la orden de alejamiento. Creo que la justicia tiene que abocarse a cambiar ciertos métodos en cuanto al maltrato de género, el maltrato a la mujer, el maltrato a los niños, el maltrato a los ancianos, el maltrato familiar, el maltrato intrafamiliar, el daño que se le hace a ese núcleo, al núcleo familiar con estos crímenes, estos feminicidios. Bien por la justicia, un mensaje positivo. Bien y mal. Pero al menos ha condenado a este señor, y creo que el escarmiento es positivo. Ojalá que no se declare en temor de su vida y de su integridad, por temor a que unos verdugos en la cárcel le den sus trompones por el hecho que él cometió. Porque ahora está de moda, vuelvo y repito, el asunto de que te maté, pero a mí hay que ponerme protección en la cárcel. Victimizarse. A mí hay que ponerme protección en la cárcel porque, ya usted sabe, me pueden matar. Entonces yo cometo un delito, hago una agresión, pero a mí hay que protegerme físicamente, porque a mí hay que mantenerme la integridad. ¿Qué te parece, Robinson? Mira, realmente yo creo, en el día de ayer conversábamos sobre el asunto de la, y hoy inclusive en la mañana lo conversaba con el doctor Jacín, sobre principalmente la imagen de las instituciones nuestras como país. Tú tienes el caso de la misma justicia, que ahora se destapa con el caso de la jueza de la Romana, que fue destituida por situaciones muy cuestionables, y aún siguen las investigaciones del lugar. Tienes el caso de la AMET, donde su director, antes de ayer exactamente, dice que él no va a permitir que sus agentes sean agredidos en la calle por ciudadanos simples, y que ellos van a comenzar un proceso de formación de sus agentes en lo que es el manejo de conflictos. Tienes el caso de la policía, tienes el caso de los jueces, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral. Yo creo que nosotros como país, y eso le hago un llamamiento de manera directa a los que se encargan de estas instituciones, en vez de estar buscando soluciones al margen de sus principales problemas, yo creo que nosotros como país necesitamos empezar a elevar las imágenes de nuestras instituciones. La justicia no amerita que casos como este salgan prácticamente impunes, porque Omega salió impune. Tiene unos cuantos días detenido, pero está como un preso de confianza. Entonces, si la justicia necesita mejorar su imagen, tiene que abocarse a buscar un plan que le permita mejorar su imagen y credibilidad ante la población, con carácter de urgencia, porque nadie confía en la justicia nuestra. La AMET, de manera particular, su director, en vez de estar buscando, inclusive no sé si viste un video que subieron en la red, donde un ciudadano se apea de una guagua y le da una trompada a una AMET de manera directa. ¿Cuál es la lectura que se le da a esto? Es que la AMET ha perdido su credibilidad ante la población. Recuerdo esa AMET que creó Harley Hellman en su momento, que se comparaba con los cascos blancos, los policías de tránsito en ese momento, y había una transición en la cual la ciudadanía tenía una confianza abierta y un respeto hacia esa institución. Hoy eso no existe. No, no existe totalmente. Esa fue una AMET concebida de manera civil, Sí. para ser una autoridad civil, pero una autoridad. Es que tenemos que ver que no es solamente la AMET. En nuestro país el respeto a la autoridad se ha perdido, pero es que vienen sucediéndose una serie de hechos dentro de la actuación de la misma autoridad. Exacto. En la calle, que hay que revisarlos.
Los AME tienen un patrón de conducta, de comportamiento en la Sí, calle. sí, sí. Parecen policía de tránsito eso de cascos blancos. A propósito de eso, tengo que decirte que el ministro de Obras Públicas, conjuntamente con la AME, han hecho una campaña de señalizar las intersecciones de los accesos a las vías, el doblar a la izquierda, el doblar a la derecha, la reducción de las isletas para mayor viabilidad. Pero tú coges la Abraham Lincoln de sur a norte y tú puedes ver cómo los mismos AME obstruyen, mandando paso las intersecciones. Entonces tú dices, óyeme, si esto está para que yo no lo obstruya y para que yo espere mi turno para circular, no puede ser que el mismo policía de AME, dándole paso al que va a doblar porque no puede, el flujo hacia arriba no se mueve, entonces permita que el que está doblando obstruya la intersección. Donde quiera que haya un tapón, la gente lo primero que dice, ahí hay un AME. Ahí hay un AME. Pero principalmente lo que yo quiero es hacerle el llamado al director, y lo hablaba con su vocero inclusive, de que al margen de lo que ellos puedan hacer con el asunto este de manejo de conflicto, que lo veo muy bien, es una medida muy práctica que necesitan, no solamente la AME, también la policía de manera particular, pero en el caso particular de la AME, tienen también que abocarse a hacer un plan que le permita mejorar su imagen ante la población. Si esto no se lleva a la par con lo que están haciendo del tema de la formación, del manejo de conflictos, no va a poder elevar esa imagen y recuperar la credibilidad ante la población, y por consiguiente se van a seguir presentando situaciones donde los ciudadanos agredan a la AME o, en caso peor, que una AME tenga la obligación de cercenarle la vida a un ciudadano por una agresión que le pueda perpetrar. Es que mira, cuando tú vas transitando y tú eres mandado a detenerte por un AME, una autoridad en la calle, lo primero que te dice, comando, dígame, comandante. Óyeme, no es comandante, él no es su comando, él es un ciudadano que está circulando y usted tiene que decirle buenos días, buenos días. Y si hubo una infracción, hacerle el llamado de atención y solicitarle su documento. No hay que entablar una conversación. Dígame, comando, y que esto está duro, comando. Porque hay mensajes subliminales en las expresiones. Y el transeúnte, yo apuesto, señores, escúchenme, yo apuesto que nadie, si una autoridad detiene a 100 conductores, yo apuesto a que 99 andan con una falta en la calle. 99 andamos conduciendo con una contravención encima. Cuando no es que no tenemos la revista, no tenemos el botiquín. Cuando no tenemos el botiquín, no andamos con la matrícula. El seguro está vencido. La luz izquierda trasera de parqueo está dañada. La luz de reversa no funciona. Si el policía, la autoridad busca, encuentra una contravención. Eso es indudable. Entonces, ¿qué hace el ciudadano que anda transitando? Como sabe que a ciencia cierta anda en defecto, sí, ese dígame comando y la cosa está dura, le manda un mensaje subliminal de qué es lo que hay que hacer para poder continuar. Es un lenguaje, pero aún peor, que utilizaban los policías cascos blancos. Aún peor. En su momento. Y voy a entrar en un tema que a la gente ya le tiene sin cuidado. Los padres de familia. Viene una dama transitando por la calle, en una jipeta o un automóvil. Puede ser que obstruya la intersección, puede ser que, ¿por qué no? Se tome una luz en rojo, pase una luz en rojo y la detienen. Y ahí comienza el incidente. La autoridad está en su derecho de detenerla, porque es dama. Si usted anda conduciendo en la calle, usted tiene que sujetarse a la ley y al reglamento. Pero ¿qué sucede? Que en eso que la tienen a ella detenida, hay otro AME también en la esquina y pasan 3 padres de familia en sus microbuses y se come la luz en rojo y no hay quien lo detenga. Y viene un padre de familia y se detiene a tomar pasajero en medio de la intercepción y se detiene a tomar pasajero en frente de la autoridad, a montar pasajero donde dice no pasajero, no estaciones, y en los semáforos en verde se detienen a tomar pasajeros antes de cruzarlo. Sin ninguna repercusión. Y entonces, no, los padres de familia que tienen amenazado, ojo, los padres de familia tienen amenazado al país de hacer una paralización de transporte general por el hecho del aumento de los pasajes, de los peajes.
Pero tú nada más tienes que hacer un simple cálculo. Una guagua de las que cruzan, un microbús de esos, de las que cruzan Santo Domingo, San Cristóbal, para ponerte un ejemplo, llevan sentados 30 pasajeros. 30 pasajeros. El aumento del peaje de ese viaje son 5 pesos. Pero don Antonio Marte, dueño y señor de una parte del transporte nacional, dijo que ese aumento de 5 pesos en el pasaje en general iba, llueve, truene o vente. Y aquí no hay una institución que pueda constreñir ni parar eso. Se pronunciaron de tránsito terrestre, de qué sé yo cuánto, no, que eso no puede ser, pero el aumento está. Entonces, 30 pasajeros a 5 pesos, ¿cuántos son? El gobierno le abrió una puerta de ¿Cuántos negociación. son? 30 por 5, 150 pesos. Entonces el gobierno le abrió, él lo que va a hacer es hacer más negocio. Exacto. Entonces en cada viaje... Y es el caso mismo de Asua, por ejemplo, que le subieron 30 pesos al pasaje a Asua de manera particular. Claro, ellos van a hacer negocio con el aumento que hacía años que debió haberse indexado el asunto del peaje, porque tenemos que recordar que tiene 16 años el peaje pagando eso. Ellos entonces ahora, de los 30 pesos que le aumentaron al pasaje para cruzar hacia San Cristóbal, ellos van a ganarse, señores, 120. Porque ellos van a cobrar, le están cobrando 5 pesos a un pasajero. Entonces, ese negocio están haciendo de los más padres de familia, ahora, claro, ahora están haciendo más negocio. Y la OTTT, la TTTT, el transporte que sé yo cuánto, el transporte terrestre, la autoridad metropolitana, la submanor, no hay quien tome una decisión firme. No, una vez más han demostrado que son los dueños del país. Son los dueños del país. Esa es la realidad. No, y dice Antonio Marte de manera risible y burlona, porque hasta me surgió como una chapolinada de parte de que los vehículos sean marcados o con un marbete, una cosa, para cuando pasen ahí, sean exonerados del peaje y ellos poder continuar con el pasaje. Pero por Dios, señor Antonio. No, pero, y esa situación de manera tan risible que usted plantea. Pero este señor Antonio Marte también hay que decirle que la mayoría de los vehículos que están en el transporte público fueron traídos con el plan Renove, no Renove, el plan Renove, y que a estos señores, padres de familia, se les exonera una millonada en combustibles. A mí, que soy un empleado, que tengo un vehículo y que tengo la obligación y necesidad de transportarme diariamente, no se me exoneran 5 centavos. Y de cada galón de combustible que tú echas, hay 41 de impuestos. No, pero aún más, aún más. De cada galón que yo echo, hay 2 pesos para los padres de familia para renovación del parque vehicular. ¿Tú sabías esa? No, realmente no tenía Hay un conocimiento impuesto de 2 pesos que ellos quijotada. están reclamando con vehemencia y fuerza al gobierno. ¿Que dónde están los cuartos de los 2 pesos por galón de gasolina para la reposición del parque vehicular? Señores, ¿hasta dónde los dominicanos vamos a depender de que estos padres de familia, vamos a tener que sufrir y ver que estos padres de familia, con todo tipo de exoneración, a nivel de que tienen la potestad y el poder de incumplir la ley de tránsito, la 241. Ellos no hay un policía que se atreva a parar. No. A un microbús de eso. ¿Y quién lo para? Eso es encontrarse un problema. No, espérate, el policía puede resultar muerto. No, el policía puede resultar Que muerto. han pasado casos donde han matado Entonces, el caso de Villamella, recuerdo, perdóname, Hopperman, si no me falla la memoria, fue en el 2012, creo que a un primer teniente, ellos tienen un control ahí frente a un centro comercial exactamente en la Charles de Gaulle, esquina Hermana Mirabal. Y él trató porque también hay algo, si tú eres pirata te agarran y te destrozan el vehículo. No, porque ellos son los dueños de la ruta, no son del gobierno. No, eso es así. Las rutas no son del Estado, son de ellos. Él trató de intervenir en un percance que hubo entre una situación similar y salió muerto el primer teniente. Sí, claro. Por uno de los miembros claro, de pero transporte. acuérdate que tenían sus grupos. No digo ni señalo a ningún sindicato en particular. Sindicato entre comillas, porque aquí no hay sindicatos de transporte. Aquí hay empresarios de transporte
ricos con fortunas incalculables. Hay uno de ellos que estaba hablando en un programa de televisión de que tiene un crédito de 2.000 millones de dólares en China. Ese señor tiene un crédito, y a mí, dice, a mí, personal, yo tengo un crédito de 2.000 millones de dólares. No el sindicato, no la institución, no, yo. Entonces, esos individuos que se han hecho ricos de la costilla del pueblo, de la costilla de los dominicanos, están exonerados de culpa antes de cometerla, de culpas y antes señales. de cometer la infracción. ¿Y qué vamos a hacer? Tal vez en esta nueva gestión de nuestro excelentísimo señor presidente de la República, y como dijo en su discurso, se impongan correctivos para que todos los dominicanos seamos tratados por igual y tengamos la misma obligación de cumplir la ley y tengamos el mismo trato ante la justicia. Amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato. Bien, señores, muchísimas gracias por continuar en su programa Consulta Participativa y estar en contacto con nosotros todos los días. Mira, Hopperman, en el día de ayer, si no la principal, una de las voces principales de hablar sobre el tema del turismo en República Dominicana es el señor Frank Rainieri. Cierto, muy cierto. Hizo unas declaraciones luego de la reunión, una reunión que duró más de 3 horas con el presidente Medina y el secretario de Turismo, donde el tema que se discutió principalmente, de acuerdo a las informaciones que surgieron de esa reunión, es el futuro del turismo en República Dominicana. Una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención es un tema que nosotros habíamos analizado acá en Consulta Participativa sobre la amenaza de Cuba para el turismo de República Dominicana. En ese momento lo estábamos viendo como acciones que veíamos de manera social, inclusive citábamos un documental que lanzó el Ministerio de Turismo de Cuba en National Geographic que decía cuál era el desarrollo de Cuba posterior a la apertura del mercado con los Estados Unidos o a la semi-apertura del mercado con Cuba en este aspecto. Creo que la decisión del señor Frank Rainieri de reunir con el ministro y el presidente sobre este particular son muy acertadas y se ve como una voz llamadera, ¿verdad?, a que empecemos a ver el turismo en República Dominicana para poder cubrir esa cuota que el presidente Medina entiende de 10 millones de turistas en República Dominicana y continuar ese crecimiento cíclico que llevamos como país. En Cuba, señores, para que usted tenga un conocimiento, hay la misma cantidad poblacional que en República Dominicana, 11 millones de personas. Se dividen en los mismos grupos poblacionales de mujeres y hombres prácticamente similares. Pero históricamente Cuba ha tenido un sesgo, ¿verdad?, un cierre de negocio exactamente con los Estados Unidos. ¿Pero qué ha pasado? Que países como Canadá, Francia y parte de Europa han ido a migrar al consumir el turismo de Cuba y le han permitido tener un flujo de efectivo y que el turismo, a pesar del cierre con los Estados Unidos, se mantenga en crecimiento. Vemos que Cuba ya está teniendo apertura en el aspecto del turismo en su isla. Inclusive ya usted puede hacer inversión y no tiene que ser socio con el gobierno como era anteriormente. Cuba tiene 31 puertos, señores, para recibir turistas en un futuro. De esos 31 puertos, solamente hay 3 puertos que están hábiles para recibir cruceros. De esos 31 puertos, ellos tienen en proyecto habilitar 10 en los próximos 5 años. ¿Qué es lo que va a pasar en Cuba? Cuba siempre ha sido apetecible para el mundo, para conocerlo, por el choque que ha tenido culturalmente con los Estados Unidos. Si nosotros no empezamos a vender la República Dominicana en mercados exteriores, no solamente aquí con lo que hacemos, que República Dominicana tiene muchos aspectos positivos muy bonitos y a mí me encantan, pero tenemos que buscar un proyecto que nos permita que esos grupos poblacionales de otro país conozcan también República Dominicana y mantener el crecimiento que llevamos, pero también traer otros mercados. El foco principal de personas que nos visitan a nosotros son norteamericanos, más del 60%. Es decir, que con la apertura que hay en Cuba, estos norteamericanos puede existir el riesgo que vayan a Cuba y dejen de venir a República Dominicana. Y que Cuba continúe su crecimiento con otros focos poblacionales y se sumen los Estados Unidos. Creo que este llamamiento que hace el señor Frank Rainieri es muy acertado, realmente lo apoyamos y entendemos que el gobierno debe, en este caso, Hopperman,
empezar a tomar otras medidas que extrapolen a República Dominicana fuera del aspecto de lo que es el Caribe principalmente. Y hacer documentales como eso que hizo Cuba, porque National Geographic es un canal que se ve a nivel mundial y ese ejemplo yo lo tomo porque fue una de las cosas que viví y se ve la diferencia cultural que hay entre Cuba y República Dominicana. Entiendo Sí. que es el momento oportuno ya de dar ese paso y para lograr la meta que el presidente de la República quiere de 10 millones de turistas en República Dominicana. Mira, ciertamente que don Fran es una autoridad incuestionable en el mundo turístico dominicano. Yo en la otra oportunidad que te referiste al tema te decía que los dominicanos por encima de todas las posibilidades negativas que nos puedan amenazar en materia del flujo turístico, lo que tenemos que hacer es ciertamente, por un lado, optimizar nuestros servicios turísticos, las facilidades al turismo, la estructura hotelera, turística y de diversión para el visitante. Pero que nosotros tenemos, aparte de todo eso, Robinson, un melao que es imposible que un turista que nos visite por primera vez no nos vuelva a visitar. Es muy difícil, porque el dominicano, como usted señalaba, es hospitalario, es condescendiente, es compadecido, es bonachón, le gusta servirle al visitante. O sea que siempre hay la amenaza de que los países que se desarrollan y quieren desarrollar su vida turística, pues tienen que hacer esfuerzos y, como bien señala don Fran Rainieri, tomar medidas en ese sentido. Pero rapidito y antes de irnos, Robinson, la candidata presidencial del Partido Demócrata en los Estados Unidos, Hillary Clinton, sufrió un desmayo en el acto de conmemoración del 15º aniversario de las Torres Gemelas. Hay mucha gente que la está por esto descalificando por una neumonía, pero yo tengo la esperanza en lo particular de que Hillary Clinton se recupere, porque que Dios nos agarre confesado si el ciclón Trump gana la presidencia de los Estados Unidos. Amigos televidentes, se acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros en este día de suerte, martes 13, en Consulta Participativa. Hasta la próxima.